En esta noche vamos a estudiar Hebreos 11 del 23 al 31 y yo le he titulado a este tema La fe nos libra del temor y nos conduce a obedecer a Dios. En esta sección vemos principalmente la fe en la época del Éxodo y de la conquista de Canaán. Ya el autor nos habló de la época en la era prediluviana y en la época de los patriarcas, y ahorita él sigue cronológicamente en lo que sigue. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El autor en este capítulo, como hemos visto, nos está mostrando cuál es la fe que debemos tener para la preservación de nuestra alma, para vivir como justos. En Abel vimos que la fe inicia con una certeza de la naturaleza santa de Dios y con el anhelo de tener comunión con Él. En Enoc vimos que la fe es la confianza en un Dios que galardona a los que le buscan, dejándose encontrar por ellos. En Noé y en Abraham vimos la fe expresada en obediencia a la palabra de Dios. Noé construyó el arca obedeciendo el mandato de Dios y Abraham salió en obediencia sin saber a dónde iba. En los patriarcas, nuevamente Abraham, pero ya sumando a Isaac y a Jacob, vimos que la fe los llevó a vivir como peregrinos y extranjeros porque llegaron a entender que su ciudadanía y meta final no estaba en esta tierra, sino en una ciudad celestial diseñada y construida por Dios. Vimos también como varios de ellos, al acercarse su muerte, en el caso de Jacob, de Isaac, de Jacob, de José, expresaron bendiciones respecto a cosas futuras porque su fe no era amenazada por la muerte. Sabían que el propósito de Dios era más trascendente que esta vida temporal en esta tierra. Sabían que aún después de morir, un día resucitarían y gozarían del cumplimiento de la promesa de vida eterna en comunión con Dios. Hoy veremos principalmente la fe de Moisés, pero también la fe de Josué, de su ejército, de la generación que cruzó el éxito y al finalizar de Rahab la ramera. La primera sección que vamos a estudiar hoy, el autor empieza hablando de Moisés, de los versos 23 a 27, y encontramos 3 veces por la fe Moisés. Y es interesante porque marca 3 etapas de la vida de Moisés separadas por 40 años. Hubo algo que pasó en la vida de Moisés cuando él nació. Hubo otro acto de fe en la vida de Moisés cuando él llegó a los 40 años. Y hubo otra acción de fe en la vida de Moisés cuando llegó a los 80 años. Pero el énfasis en la fe de Moisés es un énfasis un poco moral, un poco de decisión. Por supuesto que está el tema también de buscar un galardón, por supuesto que está el tema también de obedecer a Dios, pero se suma un elemento más, el elemento de tomar decisiones para elegir lo correcto, de tomar decisiones morales, por así decirlo. Son elecciones que sus padres toman entre preservar la vida de su hijo, cumplir el mandato del rey de matar, lo que Moisés hace entre identificarse con su pueblo
de alguna manera su origen genealógico o con el poder de su familia adoptiva. Así empezamos en el verso 23, nos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo primero que el autor resalta es la acción valiente de los padres de Moisés de preservarle la vida. Cuando Moisés nace, había un decreto real de que todo niño varón debería de ser lanzado al Nilo. Sin embargo, llama la atención que la aparente razón de la decisión de los padres de Moisés fue que tenía una hermosura fuera de lo común desde el día en que nació. Y obviamente aquí el autor se está basando en el relato que leemos en Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 2, versos 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Vemos que lo que dice el texto es que la mujer, viendo que era hermoso, decidió no matarlo, sino esconderlo por 3 meses, mientras decidía, obviamente, que iba a hacerlo. Y todos sabemos que decidió hacer una cesta, calafatearla y ponerlo en el río con la esperanza de que Dios interviniera para salvarlo. Y así fue. Dios intervinió para que fuera encontrado por la hija de Faraón y para que lo adoptara. Sin embargo, obviamente hay que entender qué quiere decir la escritura cuando nos dice que la razón por la cual él fue elegido por sus padres sus padres decidieron no matarlo fue su hermosura. Y aquí obviamente hay una regla que nos dice que la misma Biblia explica la Biblia. Entonces, para interpretar mejor, vemos que el del discurso de Esteban, él nos explica realmente qué clase de hermosura era la que Moisés traía. Vayamos a Hechos 7, del 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Vemos que Esteban explica que la hermosura de Moisés era una hermosura a los ojos de Dios. Obviamente no podemos negar de que Moisés tenía un atractivo físico poco común, pero realmente el hecho de que Esteban interprete la hermosura de Moisés como agradable a la vista de Dios, quizá esté dando a entender de que se está refiriendo a que los padres de Moisés tuvieron una percepción espiritual del propósito especial que traía este niño. O sea, Dios convenció a los padres de Moisés de que Dios lo había elegido a él para algo importante y que debían de arriesgar sus vidas para salvar la vida de este niño. Entonces ellos toman la decisión de, por la fe, vencer el temor de arriesgar sus vidas y preservar la vida del niño, escondiéndolo por 3 meses mientras decidían o mientras el Señor les guiaba a tomar otra decisión. Obviamente en estos 3 meses se arriesgaron a que alguien oyera el llanto, a que alguien los viera. Ella tuvo que dar de mamar, ella estuvo cuidando y no lo pudo alargar más. Hubo un momento donde tuvo que abandonarlo para morir, dice Hechos 7:21, pero realmente Dios intervino preservando su vida por medio de la hija del faraón. Lo que llama la atención es que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, llegando a ser poderoso en palabras y hechos. O sea, era un buen partido para ser un próximo faraón.
era alguien que destacó entre los egipcios. Volvemos a resaltar, los padres al elegir arriesgar su vida están al mismo tiempo eligiendo temer más a Dios que al decreto del rey. Entonces no temieron el decreto del rey. El rey había dado un decreto que todo varón que naciera debería ser matado y echado al Nilo, pero ellos dicen, no, Dios nos está poniendo que este niño tiene un propósito especial y tememos más a Dios que el decreto del rey. Y lo primero que el autor quiere mostrarnos es la capacidad que la fe nos da para vencer el temor. Y eso obviamente tiene una aplicación inmediata para la situación de temor y de desánimo de los lectores de la carta. Debemos recordar que era un grupo que estaba temiendo la persecución de Nerón, que estaba temiendo que los judíos en ese momento estaban en guerra en Jerusalén, y aún el cristianismo estaba siendo mal visto desde la época de Nerón, que hacía unos 3 años, y estamos en el 67, en el 64 Nerón había iniciado una persecución, estaban bajo amenaza de los decretos de Roma, y él les está, digamos, hablando a Pedro para que escuche Juan, ¿verdad? Diciendo, ellos no temieron el decreto del rey. Ustedes por la fe pueden dejar de temer los decretos de Nerón, los decretos de Domiciano, los decretos, bueno, todavía no ha venido Domiciano, los decretos de los emperadores, los decretos de los romanos. ¿Por qué? Porque la fe los habilita para no temer los decretos de los gobiernos que son contrarios a la voluntad, a la moral y a la ley de Dios. Habían decretos de matar cristianos, pero la fe les iba a dar la capacidad a ellos de no temer esos decretos. Otra cosa que es importante resaltar en esta historia es que los padres se ven ante una elección moral que era poco común en esos días, pero que es muy común en nuestros días. Les tocaba elegir entre su seguridad y libertad o la vida de su hijo, arriesgando su seguridad y su libertad y su misma vida. Dejar con vida a su hijo implicaba arriesgar sus propias vidas. Sin embargo, hermanos, no podemos dejar de mencionar que vivimos en una era donde muchos hombres y mujeres hoy no dejan que sus hijos nazcan y no dejan que los hijos se desarrollen en el vientre, aunque no implique ningún riesgo, pero lo ven como una amenaza a su libertad, a su independencia, a su economía, y millones de niños han sido abortados en los últimos años. Hay un mensaje también para nosotros en el valor de la vida y en cómo la fe también nos lleva a defender la vida. La fe en Dios nos debe de llevar a ser pro vida, y así como los mismos padres de Moisés serían guiados por el mismo Moisés para salir de Egipto y de su esclavitud, la Escritura nos enseña a velar y a defender por la vida de las futuras generaciones, porque dentro de ellos puede haber gente que sea altamente usada por Dios o de alto beneficio para nosotros mismos y para nuestra sociedad. La vida es importante para Dios desde el mismo momento de la concepción. Y aquí ya viene el autor a sumar, como les digo, aspectos morales al tema de la fe. Entonces vemos cómo la fe tiene varios aspectos. Verso 24 al 26 de Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. El autor se mueve 40 años adelante a esa época donde ya Moisés ha destacado, donde ya Moisés es un hombre poderoso en palabras y hecho, a una época donde ya Moisés ha gustado de los placeres de Egipto, ha disfrutado las riquezas. Obviamente hubo una etapa, no sabemos en qué etapa, donde la Éxodo nos muestra
que la hija de Faraón buscó una niñera, apareció la hermana de Moisés, le recomendó como niñera a la madre de Moisés, la madre de Moisés lo amamantó y le contó su historia, le contó: yo soy tu verdadera madre, yo tuve que enviarte en una canasta porque si no te iban a matar y nos iban a matar a todos. Tú eres hijo adoptivo de la hija del faraón, pero tu linaje es hebreo. Le contó de las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, le contó de la esperanza, le contó de la opresión. Y hubo un momento donde él toma una decisión de salir a identificarse con su pueblo, y él decide renunciar a sus privilegios de poder y de realeza al estar convencido de su identidad. Seguramente en su adolescencia, en su juventud, hubieron dudas, hubieron situaciones, seguramente hubo un momento donde sintió los beneficios de ser hijo de la hija del faraón. Leímos en Hechos que él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Quiere decir que aprendió brujería, que aprendió hechicería, que aprendió idolatría, que aprendió a escribir los jeroglíficos, que aprendió quizá a pintar, que aprendió arte de palabra, de retórica, que aprendió a ser poderoso. Él llegó a ser un hombre eminente en Egipto. Y quizá eso mismo le dio la oportunidad de darse cuenta que el pecado era vacío, que el pecado no llenaba, que el pecado realmente no saciaba, sino que al contrario traía destrucción, traía culpa, traía carga en su conciencia. Y aquí quiero que vayamos y regresemos a Éxodo 2, versos del 10 al 12, por favor. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando regresamos a Hebreos 11:24, leemos: por la fe Moisés, hecho ya grande. Este hecho ya grande es una alusión a lo que aquí nos dice Éxodo 11: crecido ya Moisés, llegado a una edad de 40 años, habiendo alcanzado un nivel de madurez. Entonces, en ese momento, a sus 40 años, él alcanza un nivel de madurez, un nivel de percepción, y decide identificarse con sus hermanos de sangre. Entonces, él sale donde sus hermanos, él sale ya convencido de que él no es un egipcio, de que él es un hebreo. Y él sale, se aparta de su retórica, de sus placeres, de sus tareas como el hijo de la hija del faraón, como quizá el próximo faraón, y se va a ver a sus hermanos. Y cuando regresamos a Hebreos 11, 24 y 25, nos dice que en ese momento él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él dejó de ver, no sé si ya tuvo más hijos o no, pero dejó de ver al faraón como su abuelo, dejó de ver a la hija del faraón como su madre, dejó de ver al otro como su primo, dejó de ver, no sabemos a quiénes, como sus familiares, y él en su corazón rehusó que ellos iban a ser su familia y eligió llegar a ser un hebreo. No tenemos todos los detalles, pero lo que nos da a entender estos pasajes cuando sumamos Éxodo y Hebreos es que él escoge ser maltratado con el pueblo de Dios, como que él en un momento, en un día, él viene y dice: señores, yo ya decidí que soy hebreo, descubrí que soy hebreo, me voy a hacer hebreo, y él se viste de hebreo, regresa quizá a la casa de su madre, pero en ese momento obviamente él también tenía todo el poder, toda las estrategias de guerra, porque seguramente había sido también entrenado en el arte de la guerra, y entonces él va quizá a trabajar como un hebreo más, pero en eso ve a un egipcio golpeando a otro hebreo. Quizá él se mete para defenderlo
y quizá el egipcio trata de golpearlo, a él se le sale, digamos, las estrategias que él conoce y termina matando al egipcio. Quizá no lo quería matar, quizá lo quería detener, pero en su defensa lo termina matando y lo termina ocultando en la arena. El punto es que él no se mostró ante el egipcio usando su ropa egipcia ni su título real, sino que él estaba vestido y apareció ante los egipcios como un hebreo más. Si el egipcio lo hubiera visto a él y lo hubiera reconocido que él era el hijo de la hija del faraón, no hubiera golpeado enfrente de él a otro hebreo, ni hubiera quizá intentado pelear con él. Pero esto nos hace ver que lo que el autor está interpretando es que hubo un momento en la vida de Moisés donde él decidió eliminar, salir de una falsa identidad y abrazar una verdadera identidad. Y obviamente él está recordándole a los judíos el momento en que ellos decidieron soltar la falsa identidad como judíos nacionalistas y abrazar la verdadera identidad como hijos de Abraham por la fe. Él les está trayendo a su memoria eso, porque eso es la fe. La fe es abrazar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios y no poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en nuestro apellido, en nuestra nacionalidad, en nuestros beneficios, digamos, temporales que podamos tener. Algunos de aquí, por ejemplo, son americanos, eso les da ciertos privilegios. En fin, ¿verdad? Algunos tal vez tienen un apellido de, qué sé yo, ¿verdad? De alcurnia y eso les da cierto motivo de orgullo, pero la invitación es, no, eso no es lo que me da identidad, es el evangelio lo que me da identidad. Y luego sigue explicando, verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, el pasaje aquí nos da a entender nuevamente de que Moisés se ve ante una decisión moral. Él ha disfrutado ya de los deleites de ser parte de la familia real. Ha disfrutado de las grandes comidas, de las riquezas, de la educación, de las ciencias, del arte. ¿Por qué rechaza eso y elige ser maltratado con el pueblo de Dios? Lo primero que tenemos que entender aquí es que él llegó a entender el costo de su vida de lujo. Cuando él sale y ve a los hebreos, quizá unos días antes, él se da cuenta que su vida de ostentación y lujo realmente se obtenía a costa de la opresiva esclavitud de la nación de sus padres y de otras naciones. Entonces él empieza a valorar y él empieza a sopesar opresión, justicia, riqueza, pobreza. Y él empieza a darse cuenta que no es justo que toda la riqueza que hay en el palacio esté a costa de los tratos inhumanos y opresivos contra su pueblo. Él empieza a darse cuenta de que en realidad la riqueza de su familia adoptiva no ha sido obtenida justamente, equitativamente, que ellos no son buenos jefes, que ellos no están remunerando en justicia a sus empleados, han hecho de ellos esclavos, los han deshumanizado, los han pasado a ser capital humano, son exactamente, es el mismo sistema babilónico de la que nos muestra Apocalipsis 18, que dentro de sus mercancías empieza por oro y termina por esclavos, por almas de hombres, cuando se lista todas las mercancías de oro, bronce, hierro, especias aromáticas y almas de hombres. ¿Por qué? Porque cuando al mercado le interesa más el oro, el ser humano pierde su valor como humano y pasa a ser un capital más, un activo más, algo indispensable, algo que no está valorado como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, sino que ha sido deshumanizado
y es pasado a ver. Y así nos ven la mayoría de industrias y de empresas. Tú puedes tener un excelente puesto, pero si te pueden despedir hoy y 2 días más tarde alguien más ocupa tu silla. Nunca el sistema capitalista, político y económico le van a dar el valor al ser humano que le da el evangelio, que le da la Biblia, que le da Dios. La decisión de Moisés de identificarse con los maltratados contrastaría y sería un mensaje para los que han decidido dejar de congregarse y dejar de identificarse con sus hermanos por la persecución existente. No, ellos no estarían siendo imitadores de Moisés porque están valorando más la comodidad, están valorando más la ausencia de persecución, están valorando más el apellido y le están temiendo al maltrato. Y el autor les está dando un mensaje muy directo y les está diciendo, ustedes le temen al maltrato por identificarse con el pueblo de Dios. Acuérdense de Moisés. Moisés rehusó las riquezas que tenía en el palacio para poder identificarse con el pueblo maltratado de Dios, con su pueblo. ¿Por qué? Porque entendió que él no iba a adherirse a un sistema injusto, a un sistema contrario al reino de Dios. Entonces Moisés tiene esa decisión moral delante de él y se decide por la justicia. El objetivo del autor es mostrarnos que en la vida siempre nos tocará elegir entre un placer temporal que conduce a una condenación final o un sufrimiento temporal que conduce a un placer perpetuo. Nadie elige el sufrimiento, el maltrato, el participar del pueblo opresivo, pero el verso 26 nos explica por qué Moisés lo eligió. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Los tesoros de los egipcios constaban de espléndidas e impresionantes riquezas. Pero Moisés entendió que por cuanto se estaban formando o produciendo con el costo de sangre, con el costo de vidas, con el costo de opresión, Dios les iba a poner un fin. Moisés entendió su valor vano, pasajero e injusto. Entendió el valor temporal de las cosas materiales y comprendió que era una mayor riqueza el vituperio de Cristo y puso su mirada en el galardón eterno, en el galardón futuro, en el galardón que tal vez no iba a ver en vida. Ahora, lo más difícil de comprender en este pasaje es cómo el autor dice que Moisés eligió el vituperio de Cristo. ¿Cómo Moisés pudo haber elegido el vituperio de Cristo si estamos hablando de 1446 años antes de que Cristo nazca? O sea, es un poco difícil comprender a qué se refiere el autor. Sin embargo, cuando vamos a la historia del pueblo de Israel, la palabra Cristo obviamente se traduce ungido. La palabra Cristo es la palabra en español ungido, que en hebreo es Mesías. Y desde Génesis 3:15 se anuncia que un hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. En Génesis 12 se le anuncia a Abraham que uno de sus hijos traería bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, desde ahí se empezó a gestar lo que se llama la esperanza mesiánica. Moisés tenía claro de que Dios le había prometido a Eva que traería un hijo que traería bendición. Le había prometido a Abraham que traería un hijo. Entonces, la mamá de Moisés le contó, va a venir un Mesías, va a venir un Cristo, un día. Va a venir posiblemente en ese momento, no tengo el tiempo para entrar en detalle, pero en ese momento habían algunos que creían que iba a venir de la tribu de José y habían otros que creían que iba a venir de la tribu de Judá. Moisés no era de ninguna de esas tribus, él era de la tribu de Leví. Pero la bendición que Jacob había dado a sus hijos resaltaba a Judá
como alguien que tendría cetro y resaltaba a José como alguien que traería victoria sobre sus enemigos. Entonces, desde ya existía en los hijos de Jacob, en las 12 tribus y en la generación del Éxodo, esa esperanza de uno que sería Mesías, de uno que sería rey. Entonces Moisés fue convencido de que Dios cumpliría esa promesa y decidió sufrir temporalmente con su pueblo porque llegó a estar convencido que de en medio de su pueblo vendría un Mesías. Entonces eligió el oprobio de Cristo, eligió el oprobio del pueblo del Mesías, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano Dios enviaría de ese pueblo un Mesías. O iba a venir como de la tribu de José o iba a venir de la tribu de Judá. Más adelante, hasta el tiempo de David, Dios define en las palabras dadas a David que será un hijo de David. Entonces ahí se elimina la duda y ya se logra entender, no viene de parte de José, viene de parte de Judá. Pero a ese momento no ha llegado David, entonces todavía no se ha definido y todavía hay promesas muy fuertes de la bendición de Jacob a esos dos hijos. ¿Por qué usa la palabra oprobio? Es muy probable que aquí el autor de los Hebreos tenga en mente el Salmo 89. Vayamos al Salmo 89, 50 y 51. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Entonces, en general, el Salmo 89 habla de las misericordias de Dios, habla del reino de Dios y habla de la elección de David como ese que será el padre del Mesías, pero muestra que mientras el reino de Dios se ha establecido, los siervos sufren oprobio y son humillados por muchos pueblos y han tenido en poco al ungido. Entonces, él está diciendo que Moisés eligió esta esperanza donde iba a venir un ungido que la promesa incluía que para que ese ungido llegara a reinar iba a sufrir oprobio. Obviamente hablando de Cristo, obviamente profetizado en el Salmo 89, que aunque no había sido escrito en el tiempo de Moisés, ya existía, digamos, ese pensamiento, ya se iba formando esa convicción. ¿En qué se basaba Moisés para identificarse con el Mesías? En las promesas dadas por Dios a Eva, del hijo que aplastaría a la serpiente, en las promesas dadas por Dios a Abraham, del hijo que traería bendición a todas las naciones de la tierra, en las promesas dadas por Dios a Jacob, donde mencionaba que el cetro no se apartaría de Judá, pero tendría que esperar Judá hasta que viniera Silo, y de lo fecundo que sería José, ayudado por Dios y bendecido por el Todopoderoso, aunque primero sería atacado con furor por los arqueros. Esto lo vemos en Génesis 49, 10 y 49 del 22 al 25. Pero el final del verso 26 nos dice, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Aquí lo que se traduce, tenía puesta la mirada, denota una atención concentrada. Moisés decidió desenfocarse del sufrimiento presente y enfocarse en la venida del Mesías, en el cumplimiento de la promesa hecha a Eva, hecha a Abraham, y del cumplimiento de las bendiciones dadas por Jacob a las 12 tribus, que incluía entre Judá y Jacob reino, victorias, gobierno. Entonces su fe consistió en un enfático rechazo de las recompensas visibles de estatus y privilegio en Egipto por la expectativa de un galardón que no se veía todavía, pero que sabía que era mayor, mejor, más perdurable porque sería otorgado por Dios. No fue que Moisés eligiera sufrir, por supuesto que sí eligió sufrir, pero eligió un sufrimiento menor por un placer mayor. O sea, él podía mantenerse con el placer menor del pecado de la corte de egipcio, que él entendía que un Dios santo un día iba a juzgar el pecado de Egipto. Entonces decide el sufrimiento actual porque entendía que Dios tenía un premio para esa nación. Había un galardón mayor, el reino del Mesías que se desenvolvería en la ciudad celestial que le había sido mostrada a Abraham, cuyo arquitecto y constructor es Dios,
y decidió perseguir el formar parte de esa ciudad. Entendió que la gloria y la grandeza de Egipto eran nada comparado con la gloria de la ciudad celestial construida por Dios. Hermanos, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. La gloria, la fama y la popularidad que podamos obtener en el mundo, que estamos un poco lejos, pero imagínense que algunos de ustedes estuvieran cerca de ser alguien muy famoso, muy importante, aún así sería nada comparado con la gloria que nos espera en el cielo. El autor busca que miremos en Moisés un ejemplo a seguir y enfatiza la identificación de Moisés con Cristo y con el galardón a recibir. El autor más adelante nos va a llamar a seguir el ejemplo de Cristo y nos va a recordar que Cristo nos llama a tomar su cruz. Hay un sufrimiento temporal presente que no es comparable con la gloria mayor que ha de manifestarse. Hermanos, no debemos olvidar que identificarnos con el cuerpo de Cristo puede que nos traiga persecución, puede que nos traiga burla, va a traer sí o sí ataques del enemigo. Pero elegir el oprobio de Cristo también es elegir el galardón, un galardón mayor que las comodidades o la aparente tranquilidad que nos ofrece el mundo al alejarnos de Dios, que le ofrecía a estos creyentes el regresarse al judaísmo o el separarse de la iglesia. No debemos permitir elegir los placeres temporales del pecado. Y hermanos, entiéndase aquí que cuando la Biblia habla de placeres temporales del pecado, no se está refiriendo a las mujeres que Moisés tenía o al vino, a las borracheras. Se está refiriendo principalmente al pecado de la injusticia, se está refiriendo principalmente al pecado de la opresión, por supuesto que incluye esa riqueza, esos lujos, esa esclavitud, porque dentro de los esclavos obviamente se daba todo esto, pero realmente lo más pecaminoso es cuando lo que se disfruta a costa del sufrimiento de alguien más. Porque hay placeres sanos de los cuales podemos disfrutar, pero tengamos la conciencia y la evaluación correcta de que lo que estemos disfrutando no sea a costa de la opresión o de la injusticia o del sufrimiento de alguien más. Entonces Moisés rechazó el seguir formando parte de una sociedad opresiva, contraria a la ley, a la moral de Dios, y no le importó sufrir por buscar un galardón mayor. Verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así como la fe de los padres de Moisés les llevó a no temer el decreto del rey, así también la fe de Moisés, que visualizó al Mesías, le llevó a no temer la ira del rey, y así también la fe nos debe de llevar a nosotros a no temer la persecución o los ataques del enemigo. Vayamos a Éxodo 2, 14 y 15. Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Miren, hermanos, asumamos que Moisés dejó el palacio, se hizo hebreo. Al principio no le vieron mucho coco, pero ya cuando sus habilidades guerreras y el altercado le terminó llevando a matar a un egipcio, ya Faraón lo vio como una amenaza, siendo parte del pueblo oprimido. Y obviamente Moisés se enteró y al principio sí experimentó temor. El verso 14 nos dice que cuando Moisés se enteró de que su acción violenta contra el egipcio se había hecho pública, experimentó temor. Pero por su misma fe superó el temor a ser perseguido, a ser asesinado, a la venganza del rey,
pero obviamente también tomó sus precauciones. Y nuevamente aquí nos muestra el autor que la fe tampoco es que tomemos riesgos fuertísimos y que desafiemos las leyes naturales de cómo funciona este mundo, ¿verdad? Obviamente la fe le dio la valentía para poder pensar, para poder analizar y para entender que lo mejor era salir de Egipto, pero el temor que superó no fue el temor de que se enteraran, porque sí le causó temor cuando supo que se enteraron, pero lo que él dejó de temer fue la ira vengativa del rey. Entonces él salió y él, de alguna manera, Dios le habló, Dios le hizo sentir que no lo iban a perseguir, que lo mejor era salir, entonces salió tranquilo y se fue a vivir a la tierra de Madián y ahí se sentó junto a un pozo, no se quedó lleno de temor, no se fue aún más lejos, no vio cómo cambiarse de identidad, o sea, no hizo de alguna manera, ya salió y el temor se le fue, el temor de ser perseguido, el temor de que lo mandaran a matar, de que contrataran sicarios. A ese temor se refiere, ¿verdad? Y vemos ese equilibrio entre, obviamente, la fe nos lleva a vencer el temor, pero tampoco es que nos lleve a no tomar precauciones, ¿verdad? A no tomar medidas cautelares. Entonces, ¿qué pasó en la fe de Moisés? Encontró la realidad tangible de su esperanza y la demostración de eventos que aún no se veían. Vio un día la liberación de su pueblo, la que Dios le había mostrado a Abraham, y entendió que no era el momento, entendió que tal vez no era él el que Dios iba a usar, pero entendió de que él quería presenciarlo. 40 años después vamos a ver que Dios, cuando le dice que va a ser él no se la cree, pero el punto es que sí estaba dentro de su esperanza, sí estaba dentro de su esperanza. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo venció el temor de ser perseguido y de ser asesinado? El autor nos responde, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Moisés mantenía a Dios y a su palabra delante de él continuamente, y esto explica cómo venció su temor. ¿Qué es lo que fortalece nuestra fe? Ver a Dios, tener a Dios delante de nosotros. Se sostuvo, es el mismo verbo que el autor usa para traducir paciencia, que en realidad significa resistencia. Se sostuvo quiere decir resistió, se sostuvo quiere decir tuvo paciencia, se sostuvo quiere decir perseveró, se sostuvo quiere decir se mantuvo buscando a Dios. O sea, él no descuidó su vida de oración, él no abandonó la esperanza mesiánica, él no abandonó el repasar las historias que su madre le contaba de Abraham, él no abandonó el buscar, el conversar con Dios, él no abandonó la expectativa de encontrar a Dios, de que Dios le hablara. ¿Por qué un día pastoreando las ovejas fue más allá del desierto? ¿Por qué un día llegó al monte donde estaba esa zarza? Porque había una expectativa, porque había un hambre, porque había una sed, porque se sostuvo buscando al Dios invisible. Sabía que no era un Dios visible, pero sabía que era real. El énfasis está en la mirada. Viendo se podría traducir observando continuamente con detenimiento. Se sostuvo buscando que Dios se le apareciera, que Dios se le manifestara. Miraba el desierto, miraba las ovejas, miraba a su suegro, miraba, yo no sé qué más miraba y decía, Dios, háblame, Dios, muéstrate a las aves, y miraba la creación de Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios, pero anhelaba un encuentro mayor. Ese era el galardón que buscaba y lo encontró. La salida de Moisés de Egipto fue un acto de fe motivado por la visión de Dios. Entendió que la sociedad egipcia le había dado lugar a los ídolos, estaba gobernada por el mal, estaba fuera del ámbito de Dios. Y dijo, aquí va a ser difícil que yo encuentre a Dios. Tengo que buscarlo apartándome de este ámbito, de esta sociedad, de este ambiente, de esto que me ha impregnado tanto. Y le llevó 40 años desaprender la sabiduría, las hechicerías y todo lo que había, y todas las artes de los egipcios, y estar listo para que Dios le hablara.
Y a veces nos pasa eso a nosotros, hermanos. Nuestra fe primero pasa por un proceso de limpieza y de desintoxicación de las cosas del mundo para poder oír y ver más claramente a Dios. La fe de Moisés estuvo orientada hacia el futuro, definido por la realidad de un Dios invisible que es galardonador de los que le buscan y que se deja encontrar por ellos. La recompensa que Moisés buscaba era en primera instancia hallar a Dios. En segundo lugar, la liberación del pueblo oprimido por Dios. Y más allá, la esperanza del Mesías, el reino de Dios, la ciudad de Dios, los eventos futuros aún no vistos. Y así como sus padres se enfrentaron a una decisión moral donde decidieron defender la vida de Moisés, Moisés también se vio ante la decisión moral de o participar de la riqueza obtenida por opresión, por deshumanización, por derramamiento de sangre, o luchar contra la esclavitud, defender a los oprimidos, o apartarse de ese ambiente para buscar encontrar a Dios. Y decidió huir, no por temor al rey, sino porque necesitaba encontrar a Dios y ser preparado primero en el desierto antes de poder ser el liberador de su pueblo. El verso 28 nos lleva 40 años más adelante y ya no nos entra en tanto detalle de cómo regresó del éxodo, pero nos dice en el verso 28, no nos cuenta, pasa por alto las 10 plagas y todas las conversaciones con Faraón y su regreso. Y en el verso 28 nos dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El énfasis en el éxodo del relato de la Pascua se concentra en la celebración de la Pascua como obediencia al mandato de Dios, como el evento que marcaría por fin su salida de Egipto y la salida del pueblo de Dios de la esclavitud. Y así como en el diluvio, mientras Dios condenaba al mundo, salvando a Noé, así en la Pascua Dios hería y condenaba todas las casas de los egipcios, mientras los primogénitos de los egipcios eran muertos, los primogénitos de los israelitas y toda la nación era salva y era liberada. Moisés atendió cuidadosamente las instrucciones de Dios y esta es la evidencia de su fe. Creía firmemente que Dios cumpliría su promesa de guardar a los primogénitos de Israel si ellos celebraban la Pascua tal como Dios lo había dicho cuando el ángel de la muerte trajera juicio. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Hermanos, la fe celebra la sangre del cordero que fue derramada. La fe celebra la aspersión de la sangre. Y aquí la aspersión de la sangre obviamente se refiere al hecho de poner la sangre en los dinteles de las puertas. Vayamos aquí a Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Saltemos al 27, por favor, 12:27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Había una víctima. Esa víctima tenía que recordarles a Cristo. Por eso él salta a la Pascua, porque nosotros también, Pablo nos dice, Cristo es nuestra Pascua. Él fue la víctima que destruyó el pecado, que destruyó la opresión, que destruyó la maldad, que venció a la muerte para salvarnos a nosotros. Y de ese acto de la Pascua nacería el ritual de rociar la sangre sobre el altar del holocausto, sobre todo el tabernáculo, y de ahí vendría la celebración del día de la expiación, del cual el autor ha hablado tanto en el libro y que Cristo cumplió en nosotros en la cruz, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El autor también está recordando que Dios ya nos hizo libres de la muerte, y que así como los israelitas demostraron su fe obedeciendo la palabra de Dios y fueron guardados, Dios es poderoso para guardarnos de las persecuciones y de los ataques del enemigo si tenemos que obedecerle. Y aunque algunos murieron y han muerto en las persecuciones, Dios ha guardado su alma
para llevarlas a la ciudad celestial. Verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí el sujeto ya no es Moisés, aunque su papel fue clave. El autor está mostrando y está enfatizando la fe de los hijos de Israel en obedecer la orden de Dios. Vayamos a Éxodo 14, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren, hermanos, el verso 22 y el verso 29 nos va a decir de que las aguas formaron un muro a la derecha y un muro a la izquierda. Atreverse a pasar por ahí era arriesgar su vida a que el muro se dejara venir y los ahogara. Pero Dios dio la orden, diles que se pongan en marcha. Y por la fe, ellos arriesgaron sus vidas a ser ahogados con el objetivo de ser liberados. También se requirió fe enfrentar un riesgo mayor por un galardón. Entonces, la liberación fue producida porque ellos respondieron con fe a la orden de Dios. Por eso dice, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y nuevamente, la fe salvó a unos y destruyó a otros. Y hermanos, el Éxodo también, cuando lo vemos en los Salmos y en los profetas, celebra el poder de Dios y su manifestación soberana, mostrando su amor a su pueblo y liberándolo. En Isaías se ve como el éxodo es figura de un futuro éxodo que va a haber. Y lo que el autor aquí nos quiere recordar es que así como ellos tuvieron por la fe su éxodo, nosotros por la fe entraremos al reposo de Dios. Nuestro éxodo es ese momento donde salimos de la angustia, donde salimos del temor que estemos viviendo por cualquier situación y entramos en la paz de Dios. Ahí estamos atravesando un éxodo genuino en el espíritu. Y también un día saldremos de esta tierra. Nuestros cuerpos serán resucitados si hemos muerto o serán transformados si estamos vivos para reunirnos con el Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí la fe también tiene que ver con la disposición de Josué y de todo el pueblo de obedecer a Dios instrucciones que no parecían tener sentido. No parecía tener sentido una estrategia de guerras que consistía en darle vueltas a una ciudad 7 días y en el último día dar 7 vueltas y tocar trompetas y gritar. Sin embargo, por la fe obedecieron algo que seguramente de los muros de Jericó oyeron voces ridículos, tontos, que hacen cualquier cosa les hayan dicho. Sin embargo, ellos sabían, habían visto el poder de Dios abriendo el Jordán, dándoles de comer en el desierto y entendieron que fe era obedecer la palabra de Dios y que Dios iba a intervenir para vindicar esa fe, para premiar esa fe, y así fue. Y nuevamente, si nosotros estamos ante un desafío que parece imposible de superar, pero decidimos obedecer primero a Dios, procurando el amor, procurando la justicia, procurando obedecer su palabra, Dios peleará por nosotros. Verso 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Miren, hermanos, aparte de Sara mencionada en el verso 11, Rahab es la única otra mujer en la lista de los héroes de la fe. Rahab recibe a 2 espías, ve que los están persiguiendo, los esconde en el terrado y cuando se vuelve a encontrar con ellos, les dice: hemos oído lo que el Señor ha hecho, cómo abrió el mar rojo, y creemos que Él es el Señor, el Dios verdadero, Dios arriba en los cielos,
y abajo en la tierra. Entonces, de manera impresionante, lo que motivó a Rahab a preservar la vida de los espías fue una convicción que ella llegó a tener de que ellos tomarían la tierra y de que ella podía tener la oportunidad de que el Dios de ellos tuviera misericordia de ella y de su familia si los ayudaba a ellos. Aunque ella era una persona ajena al pacto, aunque ella era una pecadora, ella quedó convencida que el Dios de Israel era el Dios verdadero y manifestó una fe orientada hacia el futuro en base a los hechos pasados del Dios de Israel, y eso le hizo creer que Dios podía galardonarla con la salvación de su vida y de la de su familia. Y por la fe estuvo preparada para asumir el riesgo de esconder a los espías, de traicionar a su pueblo, de ser matada por su mismo pueblo, pero ella buscaba la preservación de su alma. Ella buscaba la preservación del alma de su familia para un futuro no solo actual, sino eterno. Y termina diciendo el 31, y no pereció juntamente con los desobedientes. Y aquí la palabra desobedientes, el autor la usó en Hebreos 3, 18 y 29 para hablar de los incrédulos, de la generación del éxodo, de la generación que se quejó 10 veces contra Dios. Es impresionante, pero Rahab tuvo más fe que los que habían visto abrirse al Mar Rojo y las 10 plagas de Egipto. Rahab tuvo más fe que los desobedientes a quienes Dios les juró que no entrarían en su reposo. Abraham fue más creyente que los que habían pasado por la fe el Mar Rojo, habiendo recibido a los impíos en paz. Es impresionante. Hebreos 3, 18 y 19 nos dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Para el autor a los Hebreos, el creyente es obediente y el no creyente o el incrédulo es desobediente. Y es un recordatorio a los que están dudando si seguirse congregando, si no seguirse congregando, si seguir a Cristo o no seguir a Cristo. ¿A quién van a imitar? ¿A los desobedientes o a Rahab? Y termina diciendo, habiendo recibido a los espías en paz. Este es un mensaje de la hospitalidad de Rahab. Es un llamado a los creyentes que están teniendo esa mala práctica de dejar de congregarse. Ojo, vean la importancia del servir a otros, del hospedar a otros, del comunicarse con otros. Rahab no hubiera sido salva sin la intervención de los espías. Si los espías no hubieran sido hospedados por ella, no le hubieran ido a contar a Josué, si ella no hubiera tenido esa actitud de servirles, de buscar la comunión, de buscar el diálogo, de buscar la congregación, aunque ni siquiera era israelita. No dejen de congregarse, es el llamado, y vuelve a ser el llamado. Esto sería un fuerte llamado de atención para los que no quieren reunirse con otros creyentes para edificación mutua. Y en resumen, hermanos, los padres de Moisés decidieron temer a Dios y no el decreto del rey por su fe. Moisés eligió identificarse con su pueblo que aunque era maltratado tenía promesas de Dios que mantener su posición de eminencia en Egipto por su fe. Abandonó Egipto sin temer el ser perseguido y matado porque decidió enfocarse en encontrar a Dios. Celebró la Pascua en obediencia a Dios por la fe. El pueblo obedeció el mandato de Dios de cruzar el mar y vencieron el temor por la fe. Rahab decidió confiar en Dios y no temer las consecuencias de esconder a los impíos por la fe en un Dios que era más poderoso que los dioses de su pueblo y que podía salvarla junto a su familia por su fe. Los lectores han estado en temor por la actual persecución contra los cristianos, pero deben vencer ese temor por la fe. Los lectores se han vuelto tardos para oír y lentos para obedecer. Han estado renuentes a buscar la comunión con otros. Deben afirmar su fe y actuar en obediencia a la palabra de Dios. Deben de recordar que Dios los liberó y los protegió y que Dios los va a volver a liberar y proteger. Que así como hubo un éxodo en Egipto, Dios ha prometido a través del profeta Isaías que abrirá nuevamente
camino en el desierto, que volverá a secar ríos, que volverá a llamar a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, que volverá a reunir y a liberar a su pueblo. Como preguntas de reflexión, ¿has arriesgado alguna vez tu vida o tu seguridad por tu fe en Dios? ¿Te has encontrado en situaciones de peligro, de temor o en amenaza, pero las has vencido por la fe? ¿Qué decisión hubieras tomado tú si hubieras estado en la posición de Moisés de gozar las riquezas y lujos de haber sido adoptados por la familia real, pero saber que eras hijo del pueblo, oprimido y esclavo, del cual, opresión de la cual y sangre de la cual recibías las riquezas y los lujos que tenías? ¿Te hubiera importado, te hubiera dado lo mismo la situación de opresión de tus familiares? ¿O hubieras buscado frenar la opresión? ¿O te hubieras identificado con los más débiles y vulnerables? ¿Celebras el sacrificio de Cristo como la sangre que se derramó para darte vida? ¿Crees que por la fe entrarás en el reposo de Dios aquí, en medio de una circunstancia de temor o de tribulación, en la medida que avances a la madurez? ¿Y crees también que por la fe entrarás a ese reposo perfecto celestial a través de la resurrección y la transformación de tu cuerpo? ¿Qué decisión hubieras tomado en la posición de Rahab? ¿Disfrutas el hospedar y el recibir a otras personas que nutran tu fe, aunque tal vez el compartir con ellos te hubiera puesto en riesgo? ¿Vives consciente de que Dios puede traer respuesta a tu necesidad a través de otros a quienes estés dispuesto a servir, recibir? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los ejemplos de fe y por los llamados a imitar la fe de Moisés, la fe de los padres de Moisés, la fe del pueblo que cruzó el Mar Rojo, la fe de Josué y su ejército que obedecieron instrucciones que no parecían tener ningún sentido. Señor, ayúdanos a que ante esos momentos de decisiones morales elijamos el amor, elijamos la justicia, elijamos lo que es acorde a tu ley, el defender la vida, el defender la justicia, el luchar contra la opresión, el luchar, Señor, por defender a los débiles, a los vulnerables, que elijamos vivir con la mirada puesta en el galardón de que tú nos proteges, de que tú nos das descanso y de que tú regresarás por nosotros y seremos transformados, estaremos para siempre contigo. Ayúdanos a recordar siempre tus promesas para que ellas fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a vivir una vida obediente que procure la justicia, el amor y la paz. En tu nombre oramos. Amén.